¿Cuál es la duda que tienes? En mi parte, profe, en la parte de mis artículos, creo que es el primero que tengo, no pude completar lo de los. Espera un momento, no recuerdo, de ahí busco la bitácora. Es que no me acuerdo qué parte no pude completar porque no sabía ciertamente qué datos colocar. Creo que es la de los ácidos grasos, si no estoy mal. Yo coloqué ahí pendiente en rojo los daticos que como que no pude Pen- deducir bien del pen- artículo. dice pendiente, capacidad antioxidante, dice no estudiada. Lo que pasa es que aquí le falta mucha información. Le falta, por ejemplo, la enzima, no la mencionan. Solamente en un solo artículo mencionan las enzimas. De resto no mencionan las enzimas. Eh, hay un artículo en el que mencionan las enzimas que no mencionan ninguna información de la que midieron. Bueno, profe, yo le puedo hablar por mis artículos porque de los otros muchachos no sé cómo los trabajaron. En mi parte, el primer artículo, que es el de nuez de pecana, yo tengo pendiente en la parte de composición de ácidos grasos, Sí. pero es que tendría que buscar el artículo bien, a ver qué es lo que dice ahí que no pude interpretar. Si quiere, vaya avanzando con otro grupo mientras yo busco mis artículos y después le digo a ciencia cierta dónde es que tengo el inconveniente. Listo. Aquí hay un grupo de muchachos que me pasó, el trabajo en general lo veo bien. Simplemente que hay unas cosas que le falta información, pero no los veo aquí conectados. ¿Quién más tiene dudas, muchachos, de sus trabajos? Profe, en el caso de mi grupo. Ana, ya te envié las correcciones. ¿Qué preguntas Sí, tienes? pero usted dice que en Excel los resultados, yo también se los mandé, pero en un Excel. Entonces no sé si los alcanzo a mirar. ¿Me los enviaste tú o me los envió el integrante? Yo misma se los reenvié, o sea, después de reenviarle lo de la introducción y el marco, después de eso le reenvié de los resultados también. Ana, yo no te veo aquí. Veo que me mandaste un informe de laboratorio, un quiz, pero más nada. Unos talleres. Bueno, se los voy a reenviar, profe. Pero esa fue la tercera entrega, yo los debo de tener aquí. ¿Qué grupo eres? Aquí está tercera entrega, aquí está Ana. Ya. Sí, Cánico. Ajá, cuéntame. O sea, sobre la parte de los resultados, si hay alguna corrección o falta o algo. No, porque es que a algunos artículos les faltan algunas medidas, pero por lo menos tienes 3 o 4 artículos, 1, 2, 3, 4 datos. Acá tienes 1, 2, 3, 4 datos. Acá tienes 1, 2, 3, 4, 5. Y acá tienes 1, 2, 3. No, por lo menos con 4 o 5 datos que tengas por cada variable. Algunos autores está bien que no lo hayan estudiado, pero con eso es suficiente para que ustedes hagan el análisis. Está bien, Listo, profe. usted no tiene ningún problema.
Esteban no tiene ningún problema con la tabla, simplemente Esteban te escribo ahora algunas correcciones, en dado caso, porque hacer las correcciones aquí de la introducción me toca leer. Listo, te las envío más luego. A lo que me Ok, profe. desocupa aquí. No sé qué más grupo de pronto tenga. Muchachos, en lo que tiene que ver con las tablas en general, no encontré mayores, ¿cómo es que? O sea, porque la mayoría yo siento que lo hizo bien. Creo que sí hay, Luisa, no, ya yo se la revisé y está más que bien, excelente. Esteban, ya le había dicho que estaba todo bien. Listo. El grupo de Giancarlo, pues para la información que le habíamos pedido, está bien. Simplemente creo que le había dicho a Giancarlo, no está ahora Giancarlo Hernández. Creo que a él, y se me olvida el nombre del otro muchacho, que es un grupo que me escribieron mucho texto en las tablas. Y yo le dije que yo no quiero texto en las tablas, yo quiero datos. Él y la otra persona están en el otro grupo, que ya yo le escribí un correo. Fue de las observaciones que yo le hice en esa tabla. Profe, una pregunta. Sí, el grupo de Omar Mercado, no ninguna observación. Es que mucha gente no le escribió las observaciones porque pienso que le hicieron de muy buena forma. Entonces tienen la información para realizar la práctica. El grupo de Omar, de Valentina, de María Otero, de Ellen Salazar y de Rigoberto Mejía no tengo ninguna objeción sobre la tabla. ¿Ya? Profe, disculpe, le hablo mal. Sí, Omar. Entonces, con esta tabla, bueno, que ya está aprobada la nueva tabla que le enviamos, ya Sí. puedo entonces pasar a los resultados, o sea, tomarlos de allí y pasarlo, organizarlo como resultado. Ya Sí, lo que siempre analizar. No, ya los datos los tienes exactamente, los pasas al Word como si fueran resultados y luego te falta la parte de análisis y chao, ya. Ah, y las conclusiones, porque ya lo otro, pues ya lo han venido trabajando. Listo. Profe, yo tengo una duda. Cuando nosotros hicimos la introducción, al final no, pues no se le puso como un objetivo, ¿ya? Sino simplemente quedó, o sea, finalizó sin objetivo. Entonces no sé si es necesario Sí, sí, de bueno, pronto colocar. utilizar el objetivo siempre es bueno. Y el objetivo va enfrascado en el caso tuyo que evaluar, ¿no? Cuál es el efecto, cuál es el comportamiento del uso de las enzimas de estas partes, ¿no? Para la extracción de lo que estás haciendo, de los compuestos bioactivos o de lo de otro, lo que estés trabajando, listo. Listo, profe. Siempre el objetivo siempre va a ser ese, evaluar el efecto sí, o evaluar o determinar cuál fue el efecto de los polipéptidos enzimáticos de las enzimas sobre las características, las propiedades de la aplicación que ustedes hicieron. Listo, profe, gracias. Es que hay unos que yo sí les hice Yosimar era el otro grupo, que yo le había dicho que tenía mucha información y ya Yosimar me la corrigió. Entonces es el grupo de Giancarlos, pero no veo, me lo mandó Giancarlos. No sé si hay algún miembro de ese grupo, de Giancarlos Hernández. Bueno, igual yo le escribo a él y ya, ya puede continuar, no hay ninguna objeción. Sobre la tabla me pareció que quedó bien diseñada. ¿Quién más tiene dudas? Profe, mi grupo, profe. Profe, tengo una pregunta. Profe, y Sí, mi grupo también. María Contreras, ya yo creo que yo te dije, ya te mencioné. No, No, profe. tú no eres como Omar. Grupo 3, profe. Grupo 3 con respecto a la tabla, profe, ¿cómo no fue? Ah, es María Otero. No, profe, yo no soy con Omar. Bueno, me preguntó primero María Contreras. María, ¿qué grupo eres tú? ¿Quién me la envió?
Nosotros somos de los penúltimos, polifenol oxidasa. Sí, sí, pero ¿con qué grupo estás? ¿Con qué integrantes? Fabiana, Milena, no, Milena no es, Mile. Mila Tencia, Ahora sí. Camilo Contreras y Elías. Fabiana, Elias Causil, María Contreras. Ah, María es la que me está preguntando y David Arrieta Nisperusa. David Arrieta, exactamente. No, muchachos, no tengo ninguna objeción sobre esa tabla. Está más que bien. Muy bien los datos, muy bien construida la tabla. ¿Quién más tiene dudas? Profe, la del grupo 3, profe. Luis Andrés, bueno, yo sí les voy a mandar unas correcciones a ustedes sobre respecto a las tablas. Yo me había sentado con Carlos, yo le había explicado a Carlos y ustedes sí tienen bastante, no sé, no veo bien centrados esa información. Déjenme las reviso porque entiendo que lo que está en la tabla es la que tú me mandaste un Excel, si no estoy mal, pero lo que está en la hoja 2 es lo que vale. No, así no es. No sé, deja y reviso para ver que no me acuerdo muy bien, profe. Porque yo me senté con Carlos, le expliqué muy bien, él me dijo que había entendido. Entonces yo veo aquí una que dice bitácora que no tiene que nada de relación, pero después él sí vino, yo le expliqué, y entonces ahí es donde tengo la duda. Si es la hoja 1, la que está en la segunda hoja de ese libro de Excel, sí está bien la tabla. Esa era la información que yo quería y las correcciones sí se hicieron. Profe, una pregunta. En la tabla que vamos a analizar al Word sobre los resultados, en esa tabla iría lo que es sustrato, pero la parte de enzimas, la dosis, el microorganismo, ¿eso también tendríamos que incluirlo en esa tabla o simplemente Sí, las variables? claro, tienen que incluir toda la información que yo les pedí de cómo podían construir la tabla y que yo les mandé un ejemplo de cómo hacerla. Ok. Profe, Profe, bueno, dale, Luis. Luis, no tiene ningún problema, la tabla está bien. sí, es la hoja 1, profe. Sí, exactamente. Se me ha hecho raro porque yo con Carlos me había sentado y les había explicado muy bien a detalles cómo iban a hacerlo. Entonces lo había entendido a la perfección y había hecho varios ejemplos acá. Entonces no tiene ningún problema, simplemente es continuar. Con Sí, respecto a sí. la introducción, es la que sí la veo totalmente desvirtuada. Allí te hice los comentarios, organizarla mejor y ya pueden seguir el trabajo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Profe, Sí. y el grupo mío de Jessica Guevara, Dalí. Jessica, ya te mandé, Jessica. La introducción, no, yo pregunto por las tablas. Ajá. ¿Tu grupo es? Creo que es el grupo 5. Dalis, Isabel, Karen, Schneider. Isabel Cristina Mel. Sí, señora. Jessica Guevara, Dalis Schneider y Karen Estrada Pérez. No, muchachos, ninguna objeción sobre las tablas. Simplemente con la introducción y el marco conceptual, el marco teórico. Con respecto a las tablas, muy bien construidas. Ya pueden continuar. Ok, gracias, profe. Listo. Fíjense que muchas de las personas que hicieron la tarea a la fecha, muchos que me enviaron los documentos, yo siento que nada más le falta es la parte de análisis y yo creo que en una semana es suficiente para hacerlo porque apenas son 3 variables. Entonces allí se ve reflejado el hecho de hacer un buen trabajo. La verdad, como es que muchachos, me ha gustado la forma como lo han plasmado. Muchos lo entendieron, se nota que muchos ya tienen la experiencia de hacer este tipo de trabajos. Hay otros grupos de trabajo, obviamente, como siempre, que sí están un poco quedados. Eso pasa en todo curso. Espero que se pongan al día, pero en general yo diría que muy bien establecido la idea que yo quería que ustedes plasmaran en sus documentos, ¿listo? Porque al final de ellos que a ustedes les va a quedar un aprendizaje sobre la aplicación o
el uso de estas enzimas, cómo podemos determinar los parámetros cinéticos, cómo podemos implementar la parte de inmovilización y a su vez cómo se puede empezar a evaluar las enzimas bajo diferentes condiciones de tiempo, temperatura, dosis de enzima para la parte de aprovechamiento o aplicación en diferentes productos agroalimentarios. Entonces, esa parte sí la he visto que la han realizado en buena forma. ¿Quién más tiene preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Hay que hacer resumen en la revisión bibliográfica? Claro, Ok. Bueno, esa era la duda. pero vamos a hacerlo algo, no se las voy a pedir, a ningún grupo se las voy a pedir, no la hagan, porque más que todo es una práctica, ¿no? Que era como un informe de laboratorio, que con datos que ustedes pudieran consultar de otras investigaciones, entonces no lo hagamos. Es suficiente con que me hagan el análisis y las conclusiones. Hasta allí llega el trabajo. Vale, profe. Recuerden que este trabajo tiene una sustentación y les preguntaré pues, por grupo en su momento, en unas fechas, pues las aplicaciones más que todo y los resultados y cuál es el efecto de esas enzimas, ¿no? Y las respectivas aplicaciones, los efectos que produce el uso de una enzima sobre tal producto agroalimentario y sobre las propiedades de ese producto o sencillamente pues qué efecto produce la inmovilización sobre los parámetros cinéticos de esa enzima. Entonces de allí es que deben de enfocarse y deben de entenderlo en buena manera. ¿Listo? A esa parte va enfocada las preguntas, no tanto teoría, sino más bien en la parte práctica. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Preguntas, Profesor, muchachos. tengo una Sí, pregunta Manuel. acerca del laboratorio. Sí, No sé si ya puedo preguntar cómo están haciendo los trabajos se puede claro, no hay preguntar sobre el problema. laboratorio ya. Sí, no hay problema. Se sabe que ya nos pide en la guía hallar unos parámetros de la ecuación de Arrhenius, ¿verdad? Entonces yo le quería Sí, preguntar por ejemplo, si uno también necesita hallar, porque uno halla la energía de activación, bueno, sí. mediante el gráfico, pero Ujú. también es necesario hallar, digamos, la constante velocidad, si en No te escucho bien. una temperatura que esté dentro de los rangos de las temperaturas que hay, o no. ¿Me escuchó, profesor? No, Juan, no te escucho, se corta tiene mucha intermitencia. Le quería preguntar que después de hallar la energía de activación es necesario hallar otra constante velocidad digamos que de otra temperatura. No. Tú vas a hacer un modelo. Espérate acá que alguien quiere ingresar. Lo que tienes que hacer es que para esas temperaturas que nosotros trabajamos, hay una velocidad. ¿Listo? Entonces lo que tú tienes que graficar es temperatura, velocidad. Tú tienes tus datos de temperatura, tienes tus datos de velocidad, y a partir de esos datos de temperatura y velocidad, de graficarlos y de hacer la conversión que te pide 1 sobre t y logaritmo de b, hayas unos parámetros. ¿Qué parámetro hayas allí? Hayas la energía de activación y hayas una A, ¿no? Que es la constante de esa ecuación de Arrhenius. ¿Sí o no? Sí, claro, profe. Bueno, entonces, pero no solamente se puede utilizar la ecuación de Arrhenius, hay otro modelo. Creo que hay otro modelo donde tú puedes predecir el comportamiento de la velocidad con la temperatura. Un modelo creo que es el de Andrade. Hay uno que se llama, creo que Andrade modificado. Entonces, la idea es que no utilice solamente ese modelo, que consulten otros.
Listo. Entonces, solamente van a determinar la energía de activación, la constante, y determinar a través de esos cuál es el mejor método de, ¿cómo que les permite determinar esos parámetros. Y además, entonces, van a determinar qué les quiere decir la energía de activación y qué les quiere decir la constante para cada uno de esos parámetros evaluados. ¿Listo? Eso es lo que van a realizar en ese laboratorio. Profe, lo que pasa es que en la guía menciona algo sobre zonas de activación y desactivación también. ¿En dónde? En la guía. ¿Cuál guía? En la que usted envió. Solamente, Profe, yo creo que eso es con respecto a la temperatura de activación de la alfamilasa. Pero solamente eso en la gráfica de velocidad versus temperatura, ahí se da cuenta uno. solamente es ¿Dónde estimar se el encuentra? valor de la energía de activación, muchachos. No, yo no pregunto, yo no sé qué ustedes me están hablando a mí. ¿Qué me Profesor, quiere? lo que sucede es que en el ítem ese nos dicen que identifiquemos gráficamente si hay una zona de activación o desactivación. ¿Ya? Pero igual ahí nos piden, allá son los parámetros, o sea, como tal, después de eso nos piden determinar los parámetros de la ecuación de Arrhenius, que vendría siendo la energía de activación y ya, ¿no? Esperen si les muestro la guía, porque yo sé que, obviamente, cuando uno ve la gráfica, pues sencillamente si la velocidad llega a un límite cero, quiere decir que hay inactivación. Entonces es esta parte de la que ustedes me hacen referencia, este 5.2. ¿Es esto, Esteban? Sí, esa, profe, esa es la pregunta. No, lo importante aquí es determinar los parámetros, la energía de activación y la constante, que muchos le llaman la frecuencia, otros le llaman la constante de Arrhenius. Esta aplicación de estas variables están acá, ¿sí o no? La energía de activación y el factor de frecuencia. ¿Ya? Entonces, no, sencillamente porque a veces, pues si no hay velocidad, sencillamente se dice que se desactivó la enzima. Si no hay producción, si la velocidad llega a un límite cero. ¿Ya? Pero no tiene que identificarla como tal, más bien determinar los parámetros. ¿Listo? Profe, entonces cuando se determina la energía de activación y el A, que es la constante de Arrhenius, ahí nos queda la ecuación, o sea, reemplazamos, nos queda un modelo matemático, ¿cierto? Claro. Entonces, en el punto 5.3 dice predecir comportamiento, es decir, vamos a darle valores a la temperatura para predecir eso, o cómo hacemos. No, usar otro modelo matemático. Es decir, Ok. no solo el de Arrhenius, tienen que buscar otro. ¿no? El que uno quiera, ¿verdad? Bueno. Sí, claro. Entonces dicen usar otro modelo para predecir el comportamiento de las velocidades de reacción con la temperatura. ¿Listo? Entonces ustedes utilizan otro modelo y también determinan la energía de activación. Si no, algunos modelos no tienen el valor, la constante de frecuencia, la constante de Arrhenius, no hay problema. Si no tienen este factor que al final es un coeficiente, una constante, no hay problema. Pero sí pueden determinar la energía de activación con otro método y comparar. Así como hicieron con los modelos del primer laboratorio. Y ver cuál les parece el más adecuado. ¿Listo? Por eso le digo que estimar el valor de la energía de activación y el coeficiente de determinación, porque con eso es que ustedes les van a ver cuál de los modelos es el más acertado. ¿Sí me entiende? Muchachos, ¿sí me entienden? Sí, profe, ya le capté el mensaje. Listo, entonces tienen que buscar otro modelo donde se haga. Espérense para ver. Andrade.
Fíjense que está este modelo. Entonces traten de consultar un poco más sobre ese modelo y ese modelo también lo pueden aplicar. Aquí les voy a pasar el enlace. La conclusión. Que tiene que ver con También pueden usar un modelo lineal, muchachos. Aquí hay diferentes modelos. Pero solamente utilicen esos dos para que no se embolaten tanto. ¿Listo? Yo sé que está el modelo de Andrade. Vamos a ver acá imágenes. Es ese mismo modelo que les envié allá. en la introducción. Profe, entonces con los R cuadrados se van a comparar, profe, ¿cuál se ajusta más a los datos? Exactamente. Sino que no encuentro aquí el modelo de ecuación de Andrade, que yo sé que ustedes la pueden usar. Ahí les mandé un link. Y ese también se utiliza para ese tipo de parámetros. ¿Listo? Parámetros cinéticos. Entonces pueden comparar. Todos los dos modelos son acertados. No encuentro aquí, muchachos, ahora mismo. Me toca revisar. Solamente encuentro esta, pero que de pronto no la... Es esta ecuación. La que está en Wikipedia. Pero yo sé que hay una que de pronto... Tráelo para acá mejor. Voy a llevar a ayudar. Sí. Ya. ¿Cómo lo puedo guardar? Dejen y si no alguna cosa yo se las comparto por aquí por el chat del grupo o se las... Esta es la de Arrhenius. O si no se las comparto por correo, listo. Pero es esta ecuación que está acá. Simplemente que quiero explicarles a detalle cuál es para que lo asocien con la energía de activación, listo. Porque fíjense que él se las presenta de esta forma, pero ustedes a veces no saben qué es. O más bien, el B que está acá es la energía de activación sobre la constante de los gases. ¿Listo? Y A es el factor de frecuencia. Eso es lo que pasa. Si están viendo la pantalla. Sí, profe. Bueno, A es el factor de frecuencia, entonces lo comparan si les das el mismo. Y B es el valor de la energía de activación sobre la constante de los gases. Entonces anótenlo ahí. Muchachos, eso les va a dar muy preciso, pero quiero que lo importante es que sepan que existe otro modelo, a diferencia del Arrhenius, que también lo pueden usar. Entonces van a graficar lo mismo, 1 sobre t sobre el logaritmo de la velocidad. Entonces, ojo con esta ecuación que también la pueden hacer, y entonces me van a presentar el valor de factor A y el valor de B. Obviamente el valor de B ya saben que es E, la energía de activación sobre la constante de los gases.
Tienen que hacerme la gráfica, de pronto aquí no se les pide, pero tienen que hacerme la gráfica de temperatura versus velocidad, ¿oyeron? Y explicarla, interpretarla. Esta gráfica tienen que hacer la temperatura versus velocidad, la interpretan y la hacen. Listo, muchachos. ¿Tienen más preguntas? Preguntas. Ojo que este valor que tienen aquí, temperatura, velocidad y el inverso de la temperatura y logaritmo de la velocidad, aplica para los dos métodos. Es el mismo para los dos métodos, tanto el de Arrhenius como el de Andrade. Simplemente que donde cambia la ecuación de Andrade. La ecuación de Andrade asume que la energía de activación sobre la constante de los gases sobre R es igual a una constante que llaman B. ¿Listo? Por eso no aparece de esta forma. Entonces, determinen el valor de B, lo multiplican por R para ver si les da lo mismo. Sí, eso les va a dar muy parecido. Porque están Profe, utilizando está parecida, profe, pero creo que estaba como sumando y la de Arrhenius queda creo que restando y la otra queda sumando. Bueno, busquen el modelo y lo aplican. Porque las ecuaciones son casi la misma, esta que está acá. Bueno, entonces tratan de compararlo. Lo importante, como les digo, los resultados le van a dar lo mismo, porque yo sé que le va a dar lo mismo. Sencillamente es que ustedes entiendan que hay otro modelo y que aprendan la parte de modelamiento, de comparar diferentes parámetros. ¿Listo? Y que utilicen pues la interpretación de los valores de R cuadrado, y a aquellos que manejan un poco más estadística, cuadrado medio el error. Eso es todo lo que van a hacer con ese laboratorio. Lo otro es interpretar la gráfica. Tienen que hacer la gráfica temperatura versus velocidad, interpretarla, decir cuál es el comportamiento de la velocidad, si aumenta con la temperatura de forma lineal, si va disminuyendo para tal temperatura. Sencillamente eso, ustedes no pueden hacer más nada allí. ¿Listo? No sé si tienen más preguntas. Les había dicho que la temática de los diseños de reactores no va a entrar no les voy a mandar a hacer trabajo, porque yo sé que ya tienen mucha carga. Más bien les explico el jueves un ejercicio que tengo por ahí que les envié. Les explico algunos detalles para que vean la parte práctica, lo repasen, luego les envío un taller parcial y entra la temática dentro del parcial. La temática que no va a entrar sencillamente es la última, que es el diseño o establecimiento de modelos matemáticos para determinar temperatura en estado no estacionario, porque allí quedan unas ecuaciones diferenciales que tienen que resolverse usando un software que puede ser MATLAB o puede ser el SILAB. Yo solo les voy a dar unos ejemplos de los balances, cómo quedan las ecuaciones. La verdad la clase es muy corta porque ahí solamente quedan 3 modelos que dependen del tipo de reactor que estemos usando. Les explico cómo podemos resolver ecuaciones diferenciales utilizando un software y listo. Yo creo que con eso ya terminamos esa temática. ¿Listo? El otro martes podemos dar otra clase, si lo que quedan dudas sobre la parte de bioreactores y la parte de los modelamientos, una clase de refuerzo, y después en esa clase les doy el taller, les explico qué es lo que vamos a hacer y ustedes lo empiezan a desarrollar para que se preparen para el parcial. ¿Listo? Los ejercicios, muchachos, siempre son aplicados, no van a ser no son muy complicados y se los voy a dar para que se los lleven como que
La idea es que yo les explique allí más o menos cómo realizarlo y dentro de la clase del jueves, el otro jueves, podemos ir resolviéndolo. La idea es resolverlos entre ustedes conmigo, listo, que ustedes tengan mi acompañamiento, porque en verdad yo reconozco que hay unos ejercicios, más que todo en la parte de diseño de rectores, que no les he explicado mucho, no se ha hecho la parte práctica, entonces yo les explicaría qué es lo que nos falta. De resto, pues, muchos ejercicios han hecho conmigo en las primeras unidades, o si no con la profesora Catherine cuando la vieron. Entonces, simplemente abordaríamos, obviamente, todos los ejercicios, los haríamos con mi acompañamiento, no tengo ningún problema. Entonces, así ya daríamos por terminado el curso, y ya ustedes al final la idea es que entreguen la otra semana el trabajo, y cuando entreguen el trabajo, yo les entrego el taller parcial para que ya sea lo único que queden conmigo. Que eso sea lo único que les quede pendiente y no tengan más actividades conmigo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna objeción, comentario? Profe, sí, quería preguntarle algo respecto a las sustentaciones. Si usted dice que el jueves es clase y el martes clase, ¿cuándo se sustenta? Después del parcial. ¿En serio? Sí, hacemos el parcial y del día siguiente hacemos las sustentaciones. Si es que aquí no hay habilitaciones. Entonces no quiero hacerles la sustentación antes. ¿Por qué? Porque yo quiero que como que se pulan bien, ¿ya? Que entiendan un poco, que repasen nuevos conceptos, que se preparen para el parcial, porque algunos de esos conceptos los van a necesitar para hacer algunas respuestas, para, ¿cómo es que? Realizar y detallar algunas preguntas que yo les voy a hacer. ¿Listo? Entonces, si no tienen los conceptos claros, si no los han repasado, si no se preparan para el parcial, es muy difícil que algunas preguntas pues no las sepan responder, y esa no es la idea. La idea es que se preparen y tengan los conceptos bien claros. ¿Sí? Bueno, profe. Si tú quieres salir antes, yo te la hago cuando la entregues. No, deje eso así quieto. Ah, bueno, listo. ¿O Esteban también la va a hacer antes? Mi amiga Rosana encontró la información. Sí, profe, pero nos podría regalar unos minuticos independientes al grupo porque son temas muy específicos de nuestros artículos. Ahora que ya terminen, nos regala unos minuticos, si puede. Listo, no hay problema. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Echamos a toda esta gente de aquí. Bueno, profe, yo quedo atento, profe, a la revisión. Chao. Bueno, pues, muchachos. Profe, ¿nos podría proyectar la tabla que le mandó Elías?
Muchachos, disculpen, Juan y Juliet, ya la clase acabó. Vamos a ir en una asesoría con el profe. Qué pena, Roxana, es que le íbamos a preguntar algo al profe, por eso ingresamos. Ah, ok, no hay problema.
Hola, muchachas, qué pena. Ahora sí cuéntenme. Profe, bueno, no sé si empieza el grupo de Juliet que dijo que tenía una pregunta. ¿Quién es Juliet? Juliet Lugo, ellos entraron ahorita y me dijeron que iban a hacerle una pregunta a usted. Pero ya Juliet, cuéntame Juliet. Profe, bueno, nosotros ya le enviamos pues, nuestro avance, Sí. pero sí teníamos, pero no sé si usted termina con el grupo que está y nosotros ingresamos más tarde porque la verdad sí tenemos varias. Yo te envié correcciones, No, ¿Qué me enviaste entonces? o sea, le enviamos el avance de todo, introducción, marco conceptual y tablas. Bueno, lo que pasa es que yo les había mencionado, de pronto, bueno, no me hice entender o hubo una confusión que yo le había dicho, que la introducción la plasmaran ustedes en conjunto y me la enviaran, listo, con lo que llevaban. Muchos grupos lo hicieron. Entonces, revisarle una introducción a ustedes ahora uno por uno va a ser muy complicado. O sea, ahora mismo. O sea, nosotros le enviamos ya toda la introducción, o sea, le enviamos información. O sea, como le dije, la ¿Quién me la introducción envió? completa. ¿Quién me la Eliana Suárez. Eliana. Suárez. Profe, pero eso es que apenas se lo enviamos hoy porque todavía no teníamos todo completo. Entonces, por eso es que usted no nos ha enviado las correcciones ni nada de eso. Solamente es para que lo revise y nos diga, pues, qué podemos corregir y cómo vamos. Ahora sí, me lo enviaron hoy. No había visto el correo. ¿Cuándo me lo enviaste? Ahora en las horas de la tarde, profe. Hace poco. Pero entonces sí, no sé si termina con el grupo que tenía anterior y nosotros ingresamos nuevamente después. Ya están hechos, solo que sacarlos mejor. Bueno, en la tabla la tengo aquí una objeción. La voy a mostrar aquí. Y es que ustedes creo que dividen, ustedes es el grupo que dividían un mismo artículo y yo les había mencionado que podían como compilar. Es ¿no? Sí, profe. Aquí veo, por ejemplo, este es el mismo autor. Entonces yo le dije, muchachos, cuando esto se pase así, sencillamente, ¿ustedes qué hacen? Combinan celdas y colocan solamente un autor, porque es el mismo. Es la misma investigación, ¿sí o no? Sí. Lo mismo hacen con los demás aspectos. Por ejemplo, si es aquí aguacate, aguacate, todo eso, entonces hacen lo mismo. Porque no tiene sentido que si estos tres hacen lo mismo, entonces sencillamente compilen la misma información, no la repitan 3 veces. ¿Ya? Ahora, en dado caso, las variables respuestas que sí varían mucho, pueden hacerla, es que escogen el valor mínimo, por ejemplo, el valor mínimo aquí, si no estoy mal, es 340, y el valor máximo aquí que es 440, entonces va de 340 a 440, listo. Iría así. Pero ahí yo tengo una duda. Y lo demás lo pueden eliminar. Y no es necesario que coloquen valores desviaciones estándar porque no aplica para este tipo de... ¿Ya? Entonces, fíjate, ¿qué cojo yo? Yo cojo el menor valor y el valor máximo, el mínimo y el máximo y ya. Para lo mismo hago acá, por ejemplo, acaba de punto 22 a punto 5 y listo. Simplemente digo y puedo borrar los otros. ¿Ya? Lo mismo hacen aquí para el rendimiento. Aquí este mismo valor, aquí este mismo valor, aquí en la enzima, sencillamente mencionan las 3 enzimas. Si utilizaron las mismas, si fue la misma, o sencillamente si fueron las 3, mencionan las 3, pero en una sola casilla, es decir, aquí vienen y
combinan celda y listo. Ah, bueno, que profe, que esta es la misma. Bueno, eliminan esta, ah, bueno, que es una sola y acá fue combinada, listo. Pero entonces esto es lo que tienen que hacer, no tienen que repetirme los mismos resultados. ¿Vale? O sea, todos se lo manejamos sí, por entre conjunto, rangos. exactamente lo mismo sucede con este que está acá, este que está acá, que se los voy a hacer en verde, compilan todo. Esa es la única observación que yo vi en el grupo de ustedes, porque la otra información sí les da para analizarla, porque tienen 3 o 4 datos, ya lo pueden hacer, lo pueden compilar, ¿listo? Eso es lo que tienen que hacer. Porque fíjense, por aquí tienen todos estos datos, más los datos de los otros artículos, tienen suficiente. Aquí tienen este dato, más los que tienen acá arriba, y les da para, y aquí tienen estos datos, más el que, unos que tienen acá, este que tienen acá, ya les da para realizar los análisis. ¿Listo, muchachos? Entonces, simplemente compilar. ¿Sí me entienden? Bueno. Y lo otro, de la parte esta que está acá, en la introducción, déjenme y reviso y yo les comento. Yo les había dicho, por ejemplo, que este tipo de párrafos así a veces no me gustan o no lo adecuado, porque fíjense cuántas líneas hay. 4 líneas. Yo les había dicho, muchachos, ningún texto que tenga 4 líneas, ni este que está aquí, es adecuado, ni este que está acá. ¿Qué tienen que hacer? Ver si pueden pegar este con este que tengan coherencia y buscarles conectores. Por ejemplo, estos así que están muy cortos, este tipo de párrafos no es lo más acertado. Un párrafo bien escrito, es más o menos, tiene una extensión así como este. ¿Listo? Así como este o así como este. Aunque este está un poco extenso, se pasa más. Entonces, eso es lo único. Lo otro, escribir el objetivo. Pero muchas veces el objetivo va antecedido de las ideas principales. Las ideas principales que se debaten, ¿no? Que se discuten. Que se discuten en cada párrafo para luego establecer el objetivo. ¿Listo? Entonces no puede quedar ese objetivo así suelto, así como este, no, tiene que ir, por ejemplo, que ven un texto así como este y se pega de este otro texto acá y enseguida allí queda establecido de esta forma. Ahí sí se establece un objetivo, muchachos, pero tienen que ver, detallar las ideas. ¿Cuáles son esas ideas? Pues esas ideas muchas veces son las ideas principales que usted cita en el párrafo. Yo les había dicho, citar la importancia de utilizar las enzimas, qué enzimas se están utilizando, cuáles no se están utilizando, cuáles son las desventajas, cuál es la falta de aplicación o más bien cuál es la necesidad tecnológica en el momento. Esa necesidad tecnológica es utilizar nuevas enzimas, utilizar enzimas en complejos o qué sé yo, o hacer pretratamientos térmicos antes de la hidrólisis enzimática. Entonces todo eso tienen que tener, como que concadenarlo aquí y sentar un precedente para que luego ustedes puedan ver cuál es su objetivo. ¿Listo? Entonces, lo otro que les he dicho, muchas veces es bueno sentar resultados. No, pues se utilizaron las enzimas para la extracción de aceite. ¿Dónde están esos resultados? ¿Qué autores lo han hecho? ¿Ya? ¿Y cuáles son, por ejemplo, citar estudios, citar cuáles han sido esos estudios y resultados más relevantes? Algunos muchachos sí han establecido de esa forma y les he pedido y lo han detallado. Ya, entonces yo creo que esta introducción le falta un poco Listo, profe. para que mejore un poco. ¿Me parece si nosotros hacemos las correcciones esas que nos acaba de indicar ahora y en las horas de la noche le enviamos todo con las correcciones que nos ha hecho hasta el momento y nos revisa el nuevo
documento que le enviamos en la noche. Listo. Fíjate que así Pues como para ya tienen... tener en cuenta las correcciones que usted ha dado hasta el momento. Exactamente. Bueno, esta parte que es cuando las enzimas no es necesario colocar el título, pueden hablar sobre las enzimas muy general, conceptos muy generales, no es necesario que escriban. Y después de ahí empiecen a describir, tienen que escribir aquí un texto introductorio, un texto alusivo que conecte la descripción de las enzimas, la descripción y aplicación. ¿Listo? ¿Por qué le digo aquí deben de escribir un texto alusivo? Lo que tiene que ver que conecte la descripción y aplicación de esas enzimas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que, estas enzimas está bien, y ustedes describen qué es, cómo se obtienen y demás, pero muchachos tienen que decir dónde se ha utilizado, ¿listo? Y citar el artículo, qué aplicaciones se ha usado por la extracción de ese aceite o por la extracción de ese compuesto bioactivo por la temática que están tratando. Así para cada una de las enzimas. No es colocar teoría por la enzima, que es la enzima, sino dónde se ha aplicado y por qué se ha usado y cuáles son los mejores resultados que se han obtenido o las condiciones bajo las que se han establecido. Eso me parece importante que lo citen y con eso sería una de las mayores observaciones que yo le haría en este documento. Listo. Aquí hay muchas enzimas que están así. Entonces, este texto que hace alusión, si resulta que es que vienen y hacen parte de un compendio de enzimas, como por ejemplo, si todo esto hace parte de las amilasas, entonces englóbenlas todas y no las dejen por separadas. Ahora, si esto pertenece a las pectinasas, englóbenlas dentro de las pectinasas. Tengan en cuenta eso, ¿listo? Para que no queden así como sueltas. Megasign es una alfamilasa. Entonces aquí dicen que es alfamilasa y acá también dicen que es una alfamilasa. Entonces traten de pegar toda esa información en una sola. Lo mismo acá, utilicen unas enzimas que dicen que es una pectinasa y otra que es una celulasa. Vean si la pueden englobar acá en esta. ¿Listo? Y no traten de hacer párrafos como esto. Como les digo, no dejen líneas así sueltas. Fíjense que yo a veces no les estoy cosas a fondo de la temática, sino más bien cosas que tienen que ver con la estructura del documento, porque es lo importante que yo quiero resaltar en la parte de marco conceptual, de que sepan escribir, de que sepan redactar y de cómo deben de plasmar más o menos un documento científico. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Sí, profesor. Igual Ya. entonces nosotros le hacemos las correcciones como le comenté y en la noche le enviamos pues la que usted nos hizo hasta el momento para que entonces sí detalle sí pues haga las correcciones con más detalle al otro documento. Exacto, Juliet, no hay problema. Pero aquí tienen una gran aproximación, tienen un gran avance, sencillamente pulirlo un poco más, ¿listo? Adjuntar mejor la información, compílenla con las otras introducciones de los otros compañeros y aquí simplemente ordenar, tratar de que un texto, un párrafo con el otro siempre tengan conexión. Ojo con esto, le estoy diciendo la extensión de los párrafos, no muy cortas, a veces no es tan bueno. De pronto esta con esta pueden ir juntos, sino que necesitan conectores. Entonces lean para ver cómo lo pueden conectar y fíjense qué pasa, se ve que queda mejor presentado y no quedan ideas sueltas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les enseño esto, muchachos? Porque ustedes están próximos a graduarse. Aunque les faltan muchas asignaturas, ustedes van a hacer pasantías y tienen que aprender a hacer informes, entonces ojo con eso. ¿Ya? Fíjense. Eso es lo que yo quiero que aprendan acá. Te voy a enviar el documento, se los voy a enviar ahora mismo.
Eliana, te lo envío, Eliana, entonces para que se lo compartas a tus amigas y armen el documento. La tabla, ya saben la corrección que tienen que hacer. ¿Cómo que se llama el documento que me enviaste? Biotabla. Listo, ya te los envié. ¿Quién más tiene preguntas? Listo, profe. Entonces, muchísimas gracias y pues quedamos así en Gracias, en las profe. horas de la noche le enviamos eso. Sí, yo les sugiero algo. Reúnanse entre ustedes, más o menos lo que cada una cree que me entendió, o la idea que yo les quise plasmar, la discuten y entre ustedes llegan a un consenso y más o menos cómo pueden plasmar la idea, ¿listo? Para que no haya de pronto eh, mm, que una sola la que vaya a hacer la tarea o no, discutan entre ustedes, ¿ya? Y van plasmando de tal forma de que lleguen a un consenso de la idea en la que quieren ustedes vender la información o suministrar la información, lo mismo en la parte de lo que es el marco conceptual, que me parece que la información que encontraron es suficiente, es acertada, simplemente siempre lo que yo les digo, aplicaciones, ir a artículos para que ustedes citen, si hay varias investigaciones que han establecido estas enzimas y que la han utilizado para esto, y que han obtenido estos resultados. Profe, entonces, por ejemplo, yo tuve una enzima que encontré. Bueno, acá el nombre que se le dio en el artículo fue, bueno, catalasa. Esa enzima la utilizaron en un artículo con la yema de huevo. O sea, toda esa información de resultados que encontré la puedo agregar ahí mismo al... Exactamente, la pueden agregar, no importa que no esté en las tablas, no tiene por qué estar en las tablas, puede ser información externa. ¿Listo? O sea, en el marco conceptual, cuando definamos eso, lo podemos... Claro, lo pueden analizar ahí, claro. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que aprendan ustedes? Que cuando nosotros estamos aprendiendo estos tipos de informes, todo lo que nosotros estemos usando y siempre tiene que ir como que contextualizado. Que utilizaron una celulasa. Bueno, ya yo sé que una celulasa es una enzima que sirve para degradar celulosa o pectina, se ha empleado por ejemplo, para degradar bagazo de caña o de seda o de palma, cualquier bagazo, cualquier extracto, para obtener fibra no soluble o fibra insoluble para el diseño de papel, ¿no? Estas enzimas, las mejores condiciones las que usaron para este proceso fueron tales y tales. Todos esos resultados, los mejores resultados, ustedes los pueden citar cuando empiecen primero explicando lo que es la enzima, cómo actúa la enzima, mecanismo de la enzima o la estructura, pero después de eso también tenga que ver un poco de la aplicación, y cuando le hablo de la aplicación es el uso de esas enzimas, no solamente en lo que ustedes están haciendo, sino en otras aplicaciones, pero que lleve contexto, es decir, que esté relacionado con la temática. Si es para residuos lignocelulósicos, o si son enzimas para extraer compuestos bioactivos, o si son enzimas para extraer aceite. No importa la temática, lo importante es que ustedes vean de qué temática están hablando y que esa enzima la contextualicen con esa temática. No se salgan de ello. Por ejemplo, si ustedes están hablando de extracción de aceite, no me van a decir que esa celulasa fue para extracción de compuestos bioactivos. Listo. O que se utilizan algunas amilasas y resulta que esas amilasas para extracción de ciertos componentes está bien, pero no, por ejemplo, uno que sea amilasa para producción de glucosa. No tiene porque está fuera del contexto. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Y vayan aprendiendo, listo. Vayan aprendiendo a cómo entender esa información y a cómo venderla. Es eso. Para eso es el ejercicio con este trabajo. Listo, profe. Entonces, muchas gracias. Bueno, listo. Listo, profe, gracias. Listo, Liana. Profe, yo me preguntaba si mañana habrá asesoría. Sí, claro. Ok. Gracias, profe. Listo. Profe, podría proyectar nuestra tabla. Sí, claro. Dame un minutico,
Rosana y ya, me conecto. Listo, profe.
Bueno, muchachos, ahora sí cuéntenme. Proyecte nuestra tabla, profe, porfa. ¿Cómo? Que nos haga el favor de proyectar nuestra tabla. La tabla de ustedes. ¿Es esa? Ah, de verdad que no la estoy compartiendo. No está presentando. Ese. No, profe. O sí, de un momento. Oye, entonces, Bueno, ¿cuál es la sí. tabla, cuál es la tabla de ustedes entonces? No, sí, debe ser esa. Es que, bueno, yo no fui la que la envié, que la envió fue Elías. Elías, es esa la que tú enviaste. Sí, sí, es esa, profe. Bueno, mire, con respecto a mis artículos, que son los 3 primeros, yo tengo pendiente en los 2 primeros en la composición de ácidos grasos. En esos artículos lo que pasa es que la composición de ácidos grasos total no me la da. Él me da en sí como en sí la composición del ácido linoleico, del oleico, y también me da la composición de todos los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. La total no me la da, entonces en ese caso no supe cómo expresarlo en la Pero tabla de resultados. así como está acá abajo, oleico, palmítico, es escoger de los 2 o 3 de mayor concentración y ya. Ok. Por ejemplo, aquí tienen que el ácido estéarico, 0.4. No, porque aquí hay uno que tiene 7.8, el otro tiene 20, el otro 64. Entonces, esos que tienen poquitos, no, pues esos se pueden quitar, muchachos, porque no tiene, como que no tienen necesidad. Simplemente vayan citando los de mayor concentración. Profe, ¿y no sería, o sea, mejor colocar, por ejemplo, si tenemos en el caso de mi artículo que aparecen ya la total de saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, o sea, coloco esos 3 datos y ya, para no colocar tanto dato? No, colóquenme mejor así como están. ¿Por qué? Porque Ok. les va a permitir mayor cuando vayan a hacer los análisis. Entonces, colóquenme los 3 o 4 aceites que tengan mayor concentración. Si hay uno que, si no, que hallaron fue el total, bueno, el total. Pero si no, coloquen los 3 o 4 de mayor concentración. Listo, profe. Con el caso de los microorganismos productores, si el artículo no me lo especifica, no hay problema, No, ¿cierto? Coloco no especificado. no especificado exactamente. Ok, bueno. Lo otro que tenía es la capacidad antioxidante, pero estuve revisando el artículo y me di cuenta que sí está, solo que está en milimol de hidróxido de potasio, si no estoy mal. Bueno, fíjense algo, ustedes tienen rendimiento, ya con esta es suficiente. Aquí tienes, me dices que sí los tienes, simplemente que tienes que saberlo expresar. Tienes todos estos resultados. Entonces, aquí con tocoferoles tienes 1, 2, 3. Traten de buscar que estos dos, los valores de estos dos, porque no lo han terminado. Entonces, ya con 4 datos ya es suficiente. Listo. No se complica. Usted nos dijo que solamente íbamos a escoger 3 variables para hacer el análisis, ¿cierto? Exactamente, 3. Entonces, si ya tienen Ok. rendimiento, tienen ácidos grasos, escojan una de estas 3, la que más información les dé. Ok, pero bueno, por mi parte sería solo eso, que eran los que tenía pendientes. No sé si los Bueno. muchachos tienen alguna otra duda. Es que ahí tienen 1, 2, 3, 4, 5, no, 5 variables son muchas, 3, porque después eso se les va a hacer más grande cuando vayan a analizar. Ok, profe, y en la parte de enzimas, para hacer la tabla en Word, solamente colocaríamos el nombre de las enzimas, porque utilizamos varias enzimas, y la dosis. Ajá, así es. Con respecto a la dosis, no todas están en las mismas unidades. No importa. Entonces colócala encima y entre paréntesis la dosis como sea expresada. Ok. Bueno, ya creía que eso es todo por mi parte. Listo. Bueno, pues. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, pues, chaito. Chao. Y yo tengo el presentimiento que nosotros lo que debemos hacer es, porque ellos están es decir, ellos deben hacer